Hola, buenos días. Antes de empezar, pues bueno, yo soy la doctora Gema Espinosa y quiero agradecer a la doctora Doris Gutiérrez y al ingeniero Cortés por su apoyo y por su orientación en la elaboración de este tema. Y bueno, el tema que vamos a revisar el día de hoy es la discapacidad funcional en los adultos mayores con trastorno bipolar. Y bueno, me gustaría empezar esta presentación con una frase del novelista francés André Murat, que decía que el arte de envejecer es el arte de conservar alguna esperanza. Y es justamente en este sentido que hay que aumentar pues, la esperanza de vida y la calidad de los pacientes. Entre los temas que vamos a revisar el día de hoy, pues van a ser algunos conceptos generales del envejecimiento, algunos datos epidemiológicos, posteriormente vamos a ver algunas generalidades del trastorno bipolar. Para pues ya entrar de lleno a cuáles son las características clínicas y sociodemográficas que presentan los adultos mayores con trastorno bipolar. Posteriormente vamos a revisar algunos artículos que se han hecho a lo largo del tiempo sobre el trastorno bipolar en los adultos mayores. Y para finalizar con la revisión del artículo. Y bueno, el envejecimiento de la población, esto es un reto para todos los gobiernos y para el sistema de salud. Y esto se debe al cambio demográfico que ha existido en los últimos años. Nuestra función como personal de salud, pues principalmente es asegurar la calidad de vida, mejorar el funcionamiento y el pronóstico, y esto pues es por medio de ampliar nuestros conocimientos sobre todas aquellas variables que influyen en esto. Y bueno, para esto pues hay que tener en cuenta que el envejecimiento pues es un proceso fisiológico que empieza desde el nacimiento, y esto pues es diferente en cada órgano, en cada individuo y en cada sociedad. Y bueno, la vejez es la última etapa de la vida. Y bueno, esto está producido por una alteración en la disminución de la capacidad del organismo para adaptarse al medio. Y bueno, lo que hemos visto en los últimos años pues ha sido una transición demográfica. El envejecimiento se ha producido a diferentes velocidades en cada país. En los países más desarrollados, esta transición demográfica empezó hace más de 100 años. Ellos tuvieron tiempo de cambiar sus políticas públicas y adaptarse para responder a las necesidades de este grupo. Sin embargo, en los países en vías de desarrollo, pues esta transición demográfica aumentó de manera considerable en los últimos 30 años. Por ejemplo, en Japón, en el año 2000, la población de los adultos mayores era del 37%, mientras que en México era del 17%. Y se prevé que para el año 2050 en Japón va a ser del 42%, mientras que en México va a ser del 28%. Cuando hablamos de transición demográfica nos referimos a que pues ha habido una disminución tanto de la natalidad como de la mortalidad. Y bueno, el mundo se está volviendo cada vez más viejo, y lo que vamos a ver en unos años pues es precisamente esto. En la primera imagen, en esta,
pues bueno, vemos que los países que tenían una población mayor de 60 años, del 20%, pues eso solo eran los países europeos y Japón, pero se prevé que para el año 2050, pues 1 de cada 4 personas van a ser adultos mayores. Todos vamos a estar ahí. Así que bueno, en cuanto a cómo ha ido cambiando la pirámide poblacional, pues bueno, algo que es importante resaltar pues es que pues bueno, va a existirá una mayor proporción de mujeres. Esto por un lado porque hay mayor tasa de nacimiento de mujeres y otra porque a esta edad hay mayor tasa de mortalidad de los hombres. Y bueno, aquí vemos en esta gráfica cómo la pirámide poblacional pues acá ha tenido un cambio y se ha vuelto cada vez más estrecha. Entonces, pues bueno, hay que saber, por ejemplo, pues de qué mueren y de qué enferman los adultos mayores. En México, por ejemplo, de acuerdo a los reportes del INEGI, en el año 2012, de las 602,000 muertes que hubo, el 61.9% eran de los adultos mayores. Y las causas principales por las que morían pues eran las enfermedades crónico-degenerativas, la diabetes, las cardiopatías, los tumores. Entonces, estas eran las principales causas de mortalidad. Y bueno, en cuanto, los trastornos psiquiátricos en los adultos mayores que se presentan con mayor frecuencia, de acuerdo a esta revisión sistemática que se hizo en el 2010 por Seitz, pues bueno, él lo que hizo pues fue buscar todos aquellos estudios para encontrar la prevalencia de la demencia, los síntomas conductuales que estaban asociados a la demencia y la depresión. Entonces, bueno, entre los principales trastornos psiquiátricos que se presentaban en esta población, pues eran estos. Los reportes, pues bueno, la demencia ocupaba el 52%, el segundo lugar pues estaba ocupado por los síntomas del estado de ánimo, pero que no cumplían para un trastorno como sí. La depresión mayor era del 1.3% y el trastorno bipolar del 1.5%. Algo interesante que se reportó en este estudio era que los pacientes que padecían de trastorno bipolar, el 80% tenía demencia. Y bueno, ya entrando de lleno a lo que son los trastornos bipolares, pues bueno, este es un grupo de trastornos del humor que se caracterizan por una polaridad de cambios extremos en el estado de ánimo, y esta se considera una enfermedad crónica y se caracteriza por un deterioro grave en el desarrollo social y neuropsicológico. Esto es de vital importancia porque constituye una de las 6 causas principales de discapacidad en el mundo. De acuerdo a este estudio, pues bueno, hizo una revisión sistemática sobre cuál era la distribución y la prevalencia del trastorno bipolar, y bueno, en general lo que se encontró es que, pues bueno, la prevalencia media era del 0.7 al 0.8. No hubo diferencias significativas en cuanto al género, en la situación económica y el subtipo bipolar. La mayoría de los estudios que incluyeron esta revisión sistemática pues eran estudios que se habían hecho pues en países europeos, en Estados Unidos, y existen muy pocos estudios en Latinoamérica.
Y bueno, se estima, por ejemplo, hablando del trastorno bipolar tipo 2, que existe un bajo reporte de esta enfermedad, y esto pues está asociado a que los pacientes que presentan síntomas de hipomanía pues tienden a buscar atención con menor frecuencia. Y bueno, en cuanto a la prevalencia mundial del trastorno bipolar, pues bueno, en Estados Unidos se reportó que era del 0.28 y en América Latina del 0.35%. Ahora bien, entre las características principales que reportaron estos estudios, pues era lo principal entre las características demográficas, pues bueno, el 33% estaban casados y pues solo el 51% tenían una educación primaria. Y en cuanto a las comorbilidades que presentaban en el eje 2, pues eran del 32%. Y el inicio del primer episodio depresivo era del 59%. Aquellos que habían presentado síntomas psicóticos era del 63%. Ahora, en cuanto a los tratamientos que reportaban la mayoría de los estudios, pues bueno, aquí pues bueno, el 64% reportó una alta adherencia al tratamiento, y bueno, los medicamentos que eran más utilizados, pues bueno, era el litio seguido por la carbamazepina. Esto pues es notable porque bueno, en nuestro medio utilizamos más el valproato de magnesio y aquí se reportó solo en el 12.9%. Ahora, en cuanto a las características que presentan los adultos mayores con trastorno bipolar, pues me basé en esta revisión crítica que se hizo en los adultos mayores. Esta fue publicada en la revista de Bipolar Disorders en el 2004 y bueno, hizo una revisión de 61 estudios para ver cuáles pues eran las características clínicas y sociodemográficas que presentaban. Y de acuerdo a esto, pues bueno, vamos a hablar de cuáles son las comorbilidades que presentan los adultos mayores con trastorno bipolar. Y bueno, algo muy alarmante, pues era un estudio reportado por Brown en 1998, era que el 20% de los pacientes mayores con trastorno bipolar padecían de 7 o más comorbilidades médicas. Y bueno, el 26% de los pacientes bipolares de 50 a 74 años padecían de diabetes tipo 2. Si comparamos, por ejemplo, la comorbilidad del trastorno bipolar con las enfermedades neurológicas, en comparación con el trastorno depresivo, pues bueno, en el trastorno bipolar era del 36%, mientras que en el trastorno depresivo era únicamente del 8%. Y bueno, han existido varios estudios que se han encargado de pues, buscar la relación de la comorbilidad neurológica. Y bueno, esto varía de acuerdo a la población estudiada. Se incluían pacientes que estaban hospitalizados y pacientes que también acudían pues a la consulta externa. Entonces, pues bueno, esto variaba del 12 al 53%, pero bueno, lo más característico pues era que el 53% tenía uno o más factores de riesgo cerebrovascular. Ahora, entre las principales comorbilidades que presentan pues estos pacientes,
es el abuso de sustancias, los trastornos de ansiedad y los trastornos de personalidad. El más llamativo de esto es el abuso de sustancias. Y bueno, este es el que tiene la concurrencia más alta que cualquier otra condición en el eje 1, ya que según la encuesta nacional de comorbilidad en el año 2012, reportó que era en el 61% en toda la muestra bipolar, y en los adultos mayores era del 29%. Esto es importante porque, pues bueno, esto se relacionaba con un mayor número de hospitalizaciones, lo que empeoraba el pronóstico. Ahora, entre las características clínicas que presentan los adultos mayores con trastorno bipolar, pues bueno, de acuerdo a esta revisión sistemática, en 17 estudios indicaron que, pues bueno, en cuanto a la distribución por sexo, el 69% de la muestra eran mujeres y, pues bueno, concluyó que era más probable que pues los pacientes fueran mujeres en una proporción de 2:1. Entre los síntomas psicóticos que se presentaban con mayor frecuencia, pues bueno, eran las ideas delirantes de tipo paranoide, y esto era más común en aquellos pacientes que tenían un inicio tardío. En cuanto a la historia familiar, de acuerdo al reporte de 10 estudios, se reportó que el 39% de los pacientes mayores de 60 años tenían antecedentes familiares, a comparación del resto del grupo de las edades. Esto pues se explicaba principalmente porque, bueno, como ya eran adultos mayores, ya tenían hijos, nietos, etcétera, entonces ya habían tenido más tiempo de expresar la enfermedad. Y bueno, en cuanto al inicio de la enfermedad, pues la mayoría de los estudios coincidió que tenía pues una aparición entre los 20 y los 29 años. Y de estos, pues solo menos del 5% había iniciado después de los 60 años. La edad de la primera hospitalización, pues esta en los adultos mayores se caracteriza, bueno, lo más frecuente es que empiecen con un episodio de manía. Esto pues está en relación al deterioro neurológico que pueden presentar. Si comparamos, por ejemplo, el trastorno bipolar con otras enfermedades como son la depresión o la esquizofrenia, pues bueno, vemos que tiene un peor pronóstico en comparación con la depresión, ya que presentan mayores tasas de mortalidad, hasta del 50%, en comparación con la depresión, que solo es del 20%. Y pues bueno, también tienen más trastornos neurológicos y un menor funcionamiento cognitivo y global. Pero pues tienen mejor pronóstico a comparación de la esquizofrenia. Entonces, pues con esto podemos concluir que se encuentran como la mitad de estos dos padecimientos. En cuanto al curso de esta enfermedad, pues en realidad existen pocos estudios que pues han llevado un seguimiento sobre cómo se comporta en este grupo de pacientes. Y bueno, uno de los estudios más representativos fue uno realizado por Angus, publicado en el año 1995. Y bueno, él lo que hizo pues es que hizo un seguimiento de 27 años a un grupo de pacientes entre los 40 y los 68 años, incluyendo a 186 pacientes con depresión y 220 pacientes con trastornos bipolares. Lo que concluyó de esta investigación pues era que el 16% había tenido una recuperación completa. Es decir, la mayoría de los pacientes pues no habían podido recuperar la funcionalidad previa. Y bueno,
El 36% de estos pacientes tenían episodios recurrentes y el 7% se había suicidado. Otro estudio a largo plazo que se realizó en comparación con la esquizofrenia, con la depresión y con pacientes controles, pues bueno, fue uno realizado por Swank en el año 1979 y bueno, él hizo un seguimiento de 30 a 40 años, incluyó a 525 pacientes y a 160 controles, de los cuales 200 padecían de esquizofrenia, 100 se encontraban en manía y 225 en depresión. Aquí, pues lo que podemos concluir de esta gráfica, pues era que tanto los pacientes en manía como en depresión, pues tenían pues un comportamiento similar, a diferencia de la esquizofrenia, que pues ellos sí tenían un pobre funcionamiento en la mayoría de las áreas. En cuanto a los hallazgos neurológicos, reportado en varios estudios, pues bueno, en comparación con el trastorno depresivo, pues bueno, los pacientes que habían tenido un inicio más temprano, pues tenían más daño neurológico. Y pues bueno, esto se correlacionó con los estudios de imágenes que mostraban mayor atrofia cortical. Y pues bueno, un primer episodio de manía antes de los 40 años, pues tenía mayor riesgo de tener enfermedades cerebrovasculares. Por lo que bueno, las alteraciones neurocognitivas que presentan estos pacientes pues se ha relacionado con un menor funcionamiento. Así que a continuación vamos a ver los estudios que se han hecho pues en relación al funcionamiento que presentan este grupo de pacientes. Y bueno, de acuerdo a este estudio que principalmente buscaba cuál era la tasa de desempleo que habían tenido los pacientes debido a una cuestión psiquiátrica en los últimos 5 años, pues bueno, quería hacer esta relación de acuerdo a las variables clínicas y demográficas y con las comorbilidades en eje 1 y eje 2. Y pues bueno, en lo que encontró principalmente era que, pues bueno, casi el 80% había faltado al trabajo debido a alguna cuestión psiquiátrica. Y pues más de un tercio de esta población habían perdido hasta 2 años de trabajo. El desempleo prolongado estaba relacionado principalmente con síntomas ansiosos y con el consumo de alcohol. Esto también, pues bueno, aquellos que tenían mayor número de episodios depresivos también tenían pues un desempleo más prolongado. Y bueno, de acuerdo a cuáles eran los predictores clínicos que se encontraban en los pacientes que se encontraban en fase de remisión, pues bueno, Vieta hizo un estudio publicado en el 2009 para identificar cuáles eran los posibles predictores del funcionamiento que se relacionaban pues con los resultados en los diferentes dominios de la funcionalidad. Y bueno, esto lo hizo en comparación con un grupo control. En general, pues bueno, los pacientes con trastorno bipolar tenían un menor funcionamiento en todas las áreas. Las que estaban pues más afectadas, pues era la ocupacional y pues las relaciones interpersonales. Entre las características demográficas de los pacientes con trastorno bipolar, pues bueno,
algo característico era que, pues bueno, el promedio de la edad de inicio de la enfermedad había sido a los 27 años. Y pues bueno, el promedio del número de hospitalizaciones era del 2%, mientras que el número de episodios depresivos era de 4%. El número de los síntomas hipomaníacos también variaba del 3%, de los episodios mixtos del 14%, y del número de episodios totales eran 18. Ahora bien, pues bueno, la discapacidad está relacionada más que nada a todos aquellos síntomas pues subsindromáticos que son los que provocan que no recuperen su funcionamiento previo, ya que la recuperación pues es lenta y pues los síntomas residuales pues son la regla en la mayoría de estos casos, ya que pues bueno, más del 30% de los casos continúa con sintomatología depresiva o disfórica. Y pues bueno, esto pues está relacionado con solo 1/3 de estos pacientes recuperan su funcionalidad previa. Y bueno, en cuanto a las tasas de desempleo, pues bueno, la mayoría de estos pacientes puede que regresen a trabajar, pero no regresan al mismo nivel que estaban antes, sino que la mayoría de estos están subempleados. Y bueno, entre los factores principales que se asocian a un pobre funcionamiento, pues son los que tienen una polaridad depresiva, los que tienen síntomas psicóticos y que ya desde inicio tenían un pobre funcionamiento, los que habían iniciado a una edad más temprana, que tenían un mayor número de hospitalizaciones y hospitalizaciones más prolongadas, y pues los que tenían comorbilidades con uso de sustancias. Ahora bien, en cuanto al funcionamiento social, ha existido pues muchos estudios que se han hecho pues en los últimos 30 años, pero pues la mayoría de estos estudios concluye que el 41% de estos pacientes tenían un deterioro social y el 47% de ellos estaban subempleados. La mayoría de los estudios que se ha hecho en este tipo de población, pues bueno, ha sido pues en base a una muestra que se ha encontrado hospitalizada, por lo que esto puede influir a que haya una sobreestimación en el deterioro que presentan. Lo más importante de esto, pues es que en las investigaciones futuras, lo que sería más importante conocer es cuál es su comportamiento pues en los pacientes bipolares que se encuentran en la comunidad. Ahora pues bueno, vamos a dar paso a la revisión del artículo y bueno, se titula Functional Impairment in Older Adults with Bipolar Disorder. Fue publicado en el junio del 2017 y bueno, tiene una revista un nivel de impacto del 1.8. Los objetivos de esta investigación fue evaluar cuál era el funcionamiento psicosocial de los adultos mayores con trastorno bipolar para poder determinar cuáles eran todos aquellos marcadores clínicos que podían predecir la respuesta del funcionamiento general. Y bueno, el tipo de estudio fue observacional, analítico y transversal para medir el funcionamiento psicosocial en comparación con controles sanos. Entre los criterios de inclusión para el grupo bipolar, pues eran aquellos pacientes que fueran mayores de 55 años. Se estableció esta edad
porque, pues bueno, en sí, pues los pacientes que tienen trastorno bipolar, pues tienen menor funcionamiento en general, entonces por eso se utilizó esta edad. Y bueno, era que cumplieran con los criterios de acuerdo al DSM-4 para trastorno bipolar tipo 1 y 2 y que se encontraran en eutimia. Esto se hizo por medio de la aplicación de la escala de depresión de Hamilton y la escala de Young, que debía de ser menor de 8 puntos y menor de 7 respectivamente. Para el grupo control, pues bueno, igual eran pacientes que eran mayores de 55 años. Se aseguró que no tuvieran antecedentes familiares de primer grado con trastorno bipolar y que tampoco tuvieran algún deterioro neurológico importante. Y bueno, la muestra estaba representada más que nada por trabajadores y miembros del personal del hospital que pues vivían en la misma zona. Y bueno, las evaluaciones que se realizaron pues fue una entrevista clínica estructurada para evaluar el eje 1 y eje 2 y confirmar el diagnóstico y cotejarlo con los datos clínicos y sociodemográficos reportados tanto en el expediente clínico como con la entrevista del paciente. Entre las variables demográficas y clínicas que se buscaron, pues era la edad, sexo, nivel de educación, estado civil, edad de inicio, el tratamiento, el número total de episodios y el número de hospitalizaciones. Y pues bueno, se utilizó pues esta escala, que es una escala corta para medir el funcionamiento. Esta pues bueno, puede ser, se aplica para los pacientes psiquiátricos que tienen pues algún deterioro, pero ha sido validada para su aplicación en el trastorno bipolar. Cabe mencionar que bueno, quien hizo esta validación fue Vieta, que fue el autor de este artículo. Y bueno, esta escala principalmente se encarga de evaluar pues diferentes áreas como son el funcionamiento, la autonomía, el funcionamiento laboral, cognitivo, las finanzas, las relaciones interpersonales y el ocio. Esta es una escala pues pues fácil de aplicar, de 3 a 6 minutos, se aplica por el clínico y pues bueno, tiene una alta sensibilidad del 72% y una especificidad del 87% con un punto de corte de 11 puntos. Esta pues es la escala y bueno, estos son los dominios que se evalúan. Se utilizó pues la escala de Young para pues evaluar los síntomas de manía y la escala de depresión de Hamilton. Y bueno, entre los métodos estadísticos que se utilizaron para analizar los resultados, pues bueno, para evaluar las diferencias entre el grupo control en relación al FAST y las variaciones continuas, se utilizó la T-de-Student. Para las diferencias en las variables nominales se utilizó la chi-cuadrada y para las correlaciones entre las variables continuas y el funcionamiento se utilizó el coeficiente de correlación de Pearson. Para identificar cuáles eran los mejores predictores del funcionamiento general en los resultados en este grupo de pacientes, se utilizó un modelo de regresión lineal. Y bueno, estos fueron los estudios, estos fueron los resultados que se encontraron. Y bueno, no había pues alguna diferencia en cuanto a las edades de estos dos grupos. Y pues bueno, los pacientes con trastorno bipolar, pues bueno, habían tenido pues un inicio de la enfermedad a los 31 años. Y bueno, entre las variables demográficas que presentaban, pues bueno, el 47% eran hombres, de estos solo el 43% estaban casados
y tenían pues una situación tenían familia en el 51%. El número de pacientes que eran trastorno bipolar tipo 1 era el 63%, y los que tenían antecedentes familiares de trastornos afectivos era del 50%. Aquellos que se encontraban laboralmente activos era solo del 43%. Y pues bueno, entre las comorbilidades que presentaban en el eje 1 era del 69%, y los que habían tenido antecedentes de síntomas psicóticos era del 45%. Y bueno, entre las variables clínicas que se evaluaron, el número total de episodios que habían presentado pues eran de 18. De estos, el 9% correspondían a episodios depresivos y 5.5 eran de episodios maníacos. El número promedio de hospitalizaciones era de 1.9. Ahora, en cuanto al funcionamiento general, pues esto coincidió con los estudios previos que se habían hecho al respecto, y pues sí, mostraban un peor funcionamiento en todas las áreas. En comparación con el grupo control, pues bueno, el trastorno bipolar era del 19 en comparación con el grupo control, que era del 5.1. Los dominios que estaban más afectados principalmente eran el funcionamiento ocupacional y las relaciones interpersonales. Y bueno, lo más característico, de acuerdo a la relación del funcionamiento general, las variables demográficas, lo que tuvo más relevancia pues era en que entre mayor número de hospitalizaciones tenían peor funcionamiento. Entonces, pues bueno, de acuerdo a estos resultados podemos concluir que pues bueno, los adultos mayores con trastorno bipolar son un menor funcionamiento global en comparación con el grupo control, y la variación más grande que se observó, pues aparte del funcionamiento general, pues era el funcionamiento ocupacional, y el número de hospitalizaciones era el que estaba en relación a un peor funcionamiento general. Por lo tanto, es por esto que el trastorno bipolar se considera una enfermedad crónica que tiene una mejoría mínima del funcionamiento psicosocial entre los episodios. Y pues esto es debido a los síntomas residuales que presentan, aquellos que no alcanzamos a detectar porque no cumplen con todos los criterios, por lo que no son tratados, pero les generan disfunción. Y bueno, los pacientes mayores con trastorno bipolar tienen más de una comorbilidad médica, como son la diabetes, la hipertensión, las dislipidemias, las cardiopatías, etcétera. Tienen mayor uso de fármacos, y esto pues les provoca mayor disfunción. Y bueno, la vejez en general se ha asociado a un mal funcionamiento neurocognitivo, y pues esto en relación a una disminución en el procesamiento de la información, en la función ejecutiva, y esto en parte pues explica las alteraciones que presentan a nivel psicosocial. Y bueno, la mayoría de estos pacientes pues estaba trabajando de forma activa o en tiempo completo, lo que explica la gravedad de este trastorno.
Y bueno, los pacientes con trastorno bipolar con comorbilidad en eje 1 y con mayor número de episodios depresivos, pues son aquellos que experimentan durante más tiempo desempleo. Y pues bueno, entre mayor número de episodios, entre más recaídas, pues esto tiene peor pronóstico. Entonces, lo que podemos concluir de este tema, pues bueno, quise poner esta frase de Schopenhauer que decía que los primeros 40 años de vida nos dan el texto, mientras que los 30 siguientes nos dan el comentario. Así que está en nuestras manos decidir cuáles son las conclusiones que queremos para nosotros, que queremos para nuestros pacientes y qué es lo que vamos a hacer para mejorar su pronóstico y asegurar su calidad de vida. Gracias.